los que esperan en ti no quedarán defraudados, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Me han pedido, y yo lo hago con tantísimo gusto, el poder hablar en este pequeño momento, porque me dijeron que iban a hacer algo así como 8 horas. No, no es cierto. Una hora, para que no se vayan a asustar. 1 hora vamos a hablar de la Cuaresma, en este lugar bendito, en este lugar sagrado de la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Y me da muchísimo gusto el poder hablar en este tiempo de Cuaresma de algunos, solamente voy a tocar algunos de los aspectos importantes a mi manera de ver, sobre este tiempo bendito de conversión, la Cuaresma, y luego en un lugar bendito como es este lugar del Tepeyac con Santa María de Guadalupe. Qué bueno, José, que estás aquí. Y entonces, como te digo, hay muchos aspectos que la Virgen de Guadalupe y en su historia nos ayudan a entender todo esto de la conversión, todo esto de la Cuaresma. Comenzaré diciendo que en aquel entonces, estoy hablando de finales del siglo XV, de principios del siglo XVI, había esta idea, mentalidad europea, voy a decir la palabra, de imponer la cruz de Cristo. Esa era la manera de concebir de parte de los europeos en aquel entonces. Y lo decían y lo hacían como un compromiso cristiano, imponer la cruz de Cristo. En ese momento no lo veían mal, al contrario, se necesitaba mucho valor, mucha fuerza, que viene de una fe arraigada, de imponer a Jesús, pase lo que pase, aunque se te vaya la vida, mejor todavía. Querían ser alguien que dieran testimonio a través de su propio martirio. Así era en el siglo XV, siglo XVI sobre todo. Te recuerdo las cruzadas que iban a países no católicos, y ellos imponían a Cristo porque así lo captaban ellos, que eran enviados por parte de Dios. No voy ni a criticar, ni a juzgar, ni nada. Simplemente estoy poniendo los hechos de aquel entonces. Así era, punto. Imponer. Actualmente no, ¿verdad? Actualmente ni pensarlo. No se impone a Cristo, se ama a Cristo. Hay una conversión por la fe verdadera, no por imposición, sino por amor. Ha cambiado muchísimo la mentalidad, pero en el siglo XV, siglo XVI, así era. Así que cuando se descubre América, 1492, fue un momento muy fuerte en España, en la península ibérica, porque un poquito antes de hacerle caso a Colón, los reyes católicos, y de una manera especial la reina Isabel, tenía que ser la mujer, porque qué caray, la reina era bravía, era muy fuerte, tenía una fe grande. No sé si tú sepas que actualmente
se ha hecho el proceso para la canonización de Isabel la Católica. Y yo no sé si tú sepas que eso ya se logró, ya se terminó todo el proceso para su canonización. Por otro tipo de cosas no se ha dado ya oficialmente la ceremonia, pero como proceso ya se terminó. Algo maravillosa la fe de Isabel la Católica. Fernando era más, dejémoslo así. Seguimos con Isabel. Isabel es la que más creyó en Colón, pero decía: permíteme expulsar a los árabes en Granada. Expulsamos en esa batalla de Granada a los árabes y te hacemos caso. Expulsar a los árabes. Porque los árabes estuvieron 8 siglos en la península ibérica y ellos se manifestaban como católicos que tenían la responsabilidad de limpiar su territorio contra todos aquellos que no fueran católicos, maneras de pensar de aquel tiempo. Punto. No tenían en mente ni mucho menos lo que podría decirse inculturación. No existía esa palabra de inculturación. Simplemente hay que purificar esto y hay que sacar a todos los árabes y judíos. Sí, también a los judíos. Así que fueron expulsados en aquel entonces 500,000 de judíos y 1,000,000 de árabes. Obviamente estoy hablando en términos generales. Todos fuera, solamente los que sean bautizados y sean católicos. Así es la mentalidad de aquel entonces, como te digo. Así que cuando descubren por Cristóbal Colón América, una de las primeras cosas que para ellos simplemente era, lo voy a decir con esta palabra que ellos utilizan, era de vomitar, eran los ídolos. Oye, si está corriendo en España a los judíos y a los árabes que tienen un solo Dios y es el nuestro, al final de cuentas, es el mismo. Imagínate tú cuando ven todo esto de los dioses, de las idolatrías, de cómo tenían estos sacrificios humanos tan espantosos. Y entonces en Europa, cuando se manda a los franciscanos para catequizar, para evangelizar, ya cuando se descubre México, era para ellos una batalla cósmica, una batalla en contra de Satanás, porque cualquier idolatría simple y llanamente era Satanás. Tú podrás imaginarte, yo creo que no te pido nada de mucho esfuerzo, un misionero del siglo XVI que llegara a estas tierras y viera cómo se sacrificaban a los seres humanos para dar esa sangre y esos corazones a los dioses. Este Satanás tiene las uñas de las garras bien clavadas en el alma de los indígenas. Así que los franciscanos sobre todo venían en ese tono de destruir a Satanás. Ojo, no venían a destruir a los indígenas. No. Te voy a decir todavía más. Esa mentalidad, sobre todo los franciscanos, de venir a destruir a Satanás, era precisamente para liberar el alma de los indígenas. Los franciscanos veían a los indígenas seres humanos con dignidad. Veían a los indígenas seres humanos con todo el derecho de tener los sacramentos, seres humanos, hijos de Dios, que tienen las puertas del cielo abiertas a través de la Iglesia Católica. Eso veían los franciscanos. Así que era una batalla en contra de la idolatría, era una batalla en contra de Satanás. Está clarísimo eso.
Esa es la mentalidad de ese entonces. Aquí en México llegaron a catequizar, a evangelizar, 3 primeros franciscanos, 1523. Espero que estés tomando nota y por lo menos estés ahí grabando a ver qué haces, porque después voy a hacer examen. Bueno, 1523, 3 primeros franciscanos, y no te me equivoques, no eran españoles. Los 3 primeros franciscanos eran belgas, eran de Gante, era de Bélgica. Fueron los 3 primeros que llegaron aquí. ¿Cuántos 3? Padre, 3 misioneros para los millones de indígenas. ¿Cómo? Pues así fue. En 1524, al año siguiente, ahora sí, vinieron españoles, los 12 primeros españoles. Pero venían ellos, los 12 primeros españoles en 1524, venían con esta característica muy importante, que era una bula de parte del Papa, que oficialmente ellos tenían el envío, la tarea misionera de evangelizar. Dentro de esa evangelización no solamente era la catequesis, dentro de esa evangelización era destruir la idolatría, destruir al diablo, destruir a Satanás. Así que esta es la misión bien concreta. Allá en España, quien había elegido a estos 12 franciscanos había sido un fraile que se llama Francisco de los Ángeles. Y este franciscano quería venir él mismo a misionar, pero no podía porque pues era el superior de todos y no pudo. Pero es muy clara la carta que les dedica a los franciscanos cuando les dice que es una batalla cósmica en contra del diablo, en contra de Satanás. Así que bautizar a todo mundo para que Cristo vuelva, la parucía. Esa era la forma de pensar en aquel entonces. Cuando llegan a México, vuelvo a repetir, 1523, 1524, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿qué año es? Venga, ¿qué año es? Bien, 1531, excelente, 1531. Si estoy hablando del 23, del 24, faltaban poquísimos años para la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero mira qué fecha te estoy dando. Es un aniversario este año del 2024, es un aniversario más. Ellos llegaron en 1524, qué maravilla. En ese momento estamos hablando de todo esto, qué maravilla. Se está a punto de tener la aparición, pero en ese momento obviamente ellos no sabían que se iba a aparecer la Virgen de Guadalupe, claro que no. Ellos comienzan a hacer cartas para decir en Europa cómo está la situación en México. Uno de ellos, un fraile muy importante, le decían Motolinia, Toribio de Benavente, y él quiso ser llamado Motolinia. La palabra Motolinia es náhuatl, no es española, es náhuatl, que quiere decir pobre. Cuando él preguntó qué era lo que decían los indígenas, porque ellos empezaron, cuando vieron a los franciscanos, comenzaron a decir Motolinia, 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 que es pobre, 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 y averiguó Toribio, así se llamaba, Toribio de Benavente, averiguó lo que quería decir Motolinia, pobre, y dijo, así yo quiero llamarme, pobre. Por eso tomó el nombre de Motolinia. Motolinia escribió al rey diciendo todo lo que veía. Y aquí entro a Cuaresma. ¿Por qué? Porque fue Motolinia quien le informaba al rey lo que hacían los indígenas en una fiesta muy importante que ellos hacían, muy importante, la más importante del año. Es una fiesta para los indígenas, una fiesta que venía del miedo,
una fiesta que venía del terror, una fiesta que venía de la zozobra y de la angustia de que el mundo se iba a acabar. ¿Qué fiesta es esa? ¿Qué fiesta es esa? Ellos llamaban a esta fiesta Panquetzalistli. ¿Cómo dije? Bien, bien, usted la repite muy bien. Allá, Panquetzalistli. Muy bien, les tiene que salir lo indígena, de alguna forma, les tiene que salir lo náhuatl, muy bien. A ver, aquí en medio, tú ya te lo sabes, José. Panquetzalistli, venga. Bien, aquí, bien. Allá, Panquetzalistli. Bastante bien, bastante bien. Esa fiesta la hacían en el solsticio de invierno. Solsticio de invierno de aquel calendario pasado, que es el calendario juliano, que estaba equivocado por 10 días, que después se hizo el calendario gregoriano en 1582, pero en aquel entonces se tenía el calendario juliano. El solsticio de invierno, adivina en qué día cae. El 12 de diciembre. ¿Y entiendes? 12 de diciembre, precisamente el día y el mes que se aparece la Virgen de Guadalupe en 1531. Pero esta fiesta la hacían todos los solsticios de invierno de cada año, que era el 12 de diciembre de aquel calendario que te estoy diciendo juliano. Así que ellos, como tenían esta gran fiesta, producto, como te dije, del terror, del miedo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que el sol tenía que tomar fuerza, porque el solsticio de invierno es cuando las tinieblas es lo que domina, es el día del año donde las tinieblas dominan, es la noche más larga y el día pequeño. Por lo tanto, los indígenas decían, hay que hacer más sacrificios humanos, porque solamente con la sangre y el corazón el sol puede vencer las tinieblas. Para todos esos sacrificios humanos, ellos hacían todo esto durante 80 días antes del 12 de diciembre. 80 días. Y eran tales los sacrificios humanos, y eran tales los ayunos, los 80 días, que a eso Toribio de Benavente Motolinia lo llamó cuaresmas. Son como cuaresmas de esa fiesta que se llama Panquetzalistli, que es como la Pascua indígena. Eso decía Motolinia. Y ellos hacen 80 días. ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia? ¿A qué se refiere, Padre? A nuestras cuaresmas, a nuestra cuaresma. ¿De cuántos días es nuestra cuaresma? 40. Ok. Y de esos 40 días, ¿cuántos días no se come carne roja? Venga. Ni lo tienen muy en la mente. Con eso de que, Padre, yo no como carne roja en mi cuaresma. Lo cambio con tanto esfuerzo, con tanto dolor, por un huachinango. Hago tanto esfuerzo porque como camarones, langosta. La cuaresma es un tiempo sumamente importante, lo sé, pero a veces nosotros realmente penitencia, perdón que lo diga, no los conozco, puede ser que me equivoque, pero Padre, hago muchas penitencias en mi cuaresma. ¿Así? ¿Como cuál? No veo mi telenovela. Oye, qué penitencia tan grave.
grabo la telenovela para después verla. O sea, lo que te estoy diciendo es que a veces nosotros, no estoy hablando mal de la Cuaresma, sino cómo vivimos la Cuaresma. Los indígenas, aquí ya lo saben porque son alumnos míos, los indígenas, esos 80 días que duraba sus cuaresmas, lo hacían todos los días a base de tortilla, sal y agua, nada más. Tortilla, sal y agua, los 80 días, para que te lo sepas. Con razón, Motolinia se espantaba cuando narraba esto al rey, se espantaba. Esto no lo hacemos los católicos, y los indígenas nos ponen la muestra. Y les decía Motolinia allá en Europa, las penitencias que hacen, tomando una púa de maguey como de 20 centímetros, tú sabes, ¿no? La púa de maguey. Si hay algunos extranjeros aquí y no saben qué es eso, ustedes después se lo explican. La púa de maguey, 20 centímetros, se perforaban las piernas, los labios, la lengua, las orejas, para con ese autosacrificio sacar sangre. Esas eran las penitencias y más. Ellos hacían todo eso y lo llamaba Motolinia, son sus cuaresmas, son de espantar. Y todo esto, eso sí, lo decía Motolinia, eso sí, todo esto lo hacían por los diablos, las idolatrías, por los diablos, las idolatrías. Hay que liberar a los indígenas de esto. Fíjate qué frailes nos tocaron, que en su mentalidad y todo lo que tú quieras, pero trataban de salvar a los indígenas. Todo esto te lo estoy tratando de explicar lo mejor que puedo para que tú entiendas cómo actúa la Virgen de Guadalupe con el verdaderísimo Dios por quien se vive. Gente más religiosa es difícil de encontrar en el mundo. Gente con una fe, sí, estaban en las tinieblas porque nadie les había hablado de Jesús. Claro, ellos, ¿cómo te diré? Tenían la intuición de que debe de haber un Dios más grande que todos, pero era una intuición porque nadie les había hablado de Jesús. María de Guadalupe no solamente les habló de Jesús, sino que trae a Jesús en su inmaculado vientre. Les presenta al verdaderísimo Dios por quien se vive. No me salto porque hay otras cosas que tengo que hablarles, pero para que vayan viendo lo que es la Virgen de Guadalupe en un corazón indígena. Había un rey, Netzahualcóyotl, conocido por todos nosotros, Netzahualcóyotl, el rey de Texcoco, un rey sabio, de mentalidad tolteca, no azteca, no mexica, tolteca. Este rey murió antes de la llegada de los españoles. Él tampoco supo de Jesús, pero en su sabiduría intuyó que habría un ser más grande que otros, un ídolo más grande que otros. Lo intuyó en su sabiduría. A este ídolo, porque sigue siendo un ídolo, le ponía características. Te voy a decir algunas de las cuales me acuerdo que decía Netzahualcóyotl de esta idolatría. Le decía: verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Él no conocía a Jesús, pero intuía esto.
A este Dios, con estas características, él le decía: Tloquenahuaque, Ipamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahua, Tlaltipaque. Eso es en náhuatl lo que les acabo de referir en español. Características. La Virgen de Guadalupe, cuando se aparece y se encuentra con Juan Diego, ella le dice: soy María, la madre de Tloquenahuaque, Ipamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahua, Tlaltipaque. Juan Diego, que es de mentalidad tolteca, como el rey Netzahualcóyotl, entendió lo que le estaba diciendo la Virgen Santísima de Guadalupe. Lo entendió en náhuatl y con estos conceptos lo entendió. La Virgen de Guadalupe nos trae al verdaderísimo Dios por quien se vive. La Virgen de Guadalupe nos enseña, nos manifiesta, hace que nosotros vivamos esto tan maravilloso como es la presencia de Dios a través de ella. Cuando llegaron aquí los españoles, como te digo, y vieron todas estas idolatrías que para ellos era simplemente Satanás, los mismos españoles tenían otras idolatrías. Padre, pero usted acaba de señalar que los indígenas eran los idólatras. Sí, te lo dije. Los españoles eran los que captaban que los indígenas eran idólatras. Pero si tú lo ves bien, los mismos españoles tenían sus idolatrías. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las idolatrías de aquellos que se dicen creer en el verdadero Dios? ¿Cuáles son las idolatrías de aquellos que dicen yo creo en un solo Dios, en Jesús? ¿Cuáles son las idolatrías? ¿Cuáles son las idolatrías? Venga, estoy preguntando. Exacto. El oro, el dinero, la fama, el poder, el sexo. Esas son también idolatrías, por lo cual asesinaban, por lo cual no les importaba nada más que el oro. Y lo saco a colación porque ese tipo de idolatrías de repente no lo vemos tan claramente. Yo te aseguro que muchos hermanos son bautizados y se dedican al tráfico de drogas, se dedican al asalto, se dedican a matar gente porque les interesa solamente el maldito dinero. Esos que se dedican al secuestro, a desaparecer gente, te lo aseguro que son bautizados. No te estoy diciendo aquí una clase de historia, sino que si tú lo piensas bien, lo estamos viendo en nuestros días, todo lo que está aconteciendo. Y son esos dos tipos de idolatría. Cuando se van a estos ídolos, una idolatría en este tipo actual es la Santa Muerte, por ejemplo. Esa es una idolatría a Satanás, así de fácil. Pero también te estoy poniendo enfrente idolatrías que ahorita padecemos. En aquel entonces, así era la situación que se estaba viviendo y que se estaba sufriendo. Cuando precisamente llega la Santísima Virgen de Guadalupe, exactamente en un momento en el cual no solamente se estaba combatiendo a esos ídolos, no, sino que también, y ponme atención por favor, los conquistadores tratando de secuestrar, tratando de esclavizar a los indígenas, prohibieron a los misioneros que bautizaran a los indígenas, a tal punto
que Motolini otra vez le informa a la corona de que son los españoles que se dicen católicos, apostólicos, romanos, bautizados, los que tratan de asesinarlos a los misioneros. Padre, ¿por qué? ¿Por qué tratan los españoles que son católicos de asesinar a sus misioneros? ¿Por qué? Porque estos desalmados bautizados le decían a los misioneros: no los bautices, porque si tú no los bautizas, yo puedo justificar mis robos, mis secuestros y la esclavitud que yo quiero contra los indígenas para ganar dinero. No los bautices, déjalos así, porque entonces yo puedo decir: no estoy esclavizando a ningún ser humano, estoy esclavizando a un animal, a un cómplice del diablo, porque estos son idólatras. Déjalos así, para que yo pueda explotarlos. Eso fue lo que pasó. A tal punto que hay un español que se llamaba Diego de Delgadillo, que fue el que intentó asesinar al obispo Fray Juan de Zumárraga. Esto casi nadie lo sabe y es muy importante. Un bautizado, Diego de Delgadillo, queriendo asesinar a Fray Juan de Zumárraga, su obispo, el obispo de la Ciudad de México. Increíble, increíble. Es el obispo y todos los misioneros quien tratan de calmar la situación, por un lado combatiendo la idolatría, por un lado combatiendo a Satanás, por un lado combatiendo todo aquello que los indígenas tenían tan en el corazón y que los estaba destrozando, los estaba matando, porque eso de matar niños, de matar personas para sacar su sangre, corazones, dizque para alimentar a los ídolos, al final de cuentas iban a asesinar todos. Y los misioneros estaban tratando de controlar, de calmar, de que no se hiciera nunca más una cosa semejante, porque los ídolos no existen, porque el ídolo viene por el miedo, por el terror, porque quieres controlar la naturaleza y entonces piensas en tu mente que sacrificando y teniendo corazones y sangre ibas a controlar el universo. En el fondo, la idolatría es de miedo. Pero por el otro lado, tratan de calmar a los suyos para que el dinero, la otra idolatría, el poder, la otra idolatría, no asesine más gente. Entonces estamos hablando de dos formas de idolatría. Y entonces estamos hablando también que esa idolatría se da en nuestros días. Hay ídolos que nos llevan a la destrucción, que son producto del miedo, que son producto del terror, que piensas que así te va a tener más suerte, que así te van a amar, que así, y son puras patrañas. Y el otro tipo de idolatría, que no te importa la familia, que no te importa el pueblo, que no te importa los demás como seres humanos. A ti lo que te importa es el maldito dinero. A ti lo que te importa es el sexo. Y no me importa sacrificar a nadie con tal de lograr lo que es mi interés. Esa es otra idolatría. Que no te importan los demás. Destruyes a los demás pensando que con ello vas a ser feliz. Esa es otra idolatría. Eso que se vivía en 1529, 1530, es lo que se vive actualmente. Son idolatrías que destruyen a los demás, sí, pero también te destruyes
Tú mismo. ¿Tú crees que con dinero vas a ser feliz? ¿Tú crees que con fama vas a ser feliz? ¿Tú crees que dominando a los demás como esclavos tú vas a ser feliz? No, mijo. No. ¿Tú crees que teniendo todo el poder y todo el dinero se acabó el miedo en tu corazón? No. Surgen más miedos, más esclavitudes, más torpezas. Y sabes una cosa, que cuando ves las consecuencias de esas tonterías, en muchas ocasiones ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Por eso cuando la Virgen de Guadalupe 1531 se acerca a nosotros con Jesús en su inmaculado vientre, es por unas palabras del obispo. Palabras que plasmó en una carta a la corona cuando la situación estaba tan difícil. Palabras que plasmó en una carta para que se leyera ya, para que el rey pudiera leer lo que estaba aconteciendo. Y entre todo lo que informa el obispo, estas palabras fueron: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Lo voy a repetir. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Si Dios no hace algo, vamos a perder todo, empezando con nuestro propio corazón. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Decimos que esta tierra somos guadalupanos. Decimos que en esta tierra el 85% será católico, pero el 100% es guadalupano. Eso decimos. Y cuando lo decimos, nos brota el orgullo. En México el 85% será católico, pero el 100% es guadalupano. 100% guadalupano. No. Perdón, pero no lo veo. No lo veo. ¿Será esta tierra 100% guadalupana cuando hay tantos crímenes? ¿Seremos realmente guadalupanos cuando está el aborto a todo lo que da, matando niños en el seno de sus madres? ¿Será guadalupana esta tierra donde se secuestran a tantos? ¿Será esta tierra guadalupana cuando encuentras las fosas de tantos y tantos y tantos hermanos? ¿Y cuántas fosas no se han encontrado? ¿Será esta tierra guadalupana cuando a los migrantes los tratamos peor que animales? ¿Será esta tierra guadalupana cuando no se ve una solidaridad, cuando salir a la calle ya lo piensas muchas veces porque sabes que te van a asaltar?
¿Somos esto, guadalupanos? De un orgullo, perdón que lo diga, pero más bien me avergüenza. Decía un escritor en Estados Unidos, Stafford Paul: ¿quién se cree México para pensar, para pretender empezar que Dios se haya fijado en él? ¿Quién se cree que es México como para pensar que Dios se haya fijado en él apareciendo la Virgen Santísima de Guadalupe? Obviamente mi primera reacción fue molestarme de lo que decía este señor, pero pensándolo bien, ¿quiénes somos nosotros como para que Dios se haya fijado en nosotros y venir con la Virgen Santísima de Guadalupe? Y tenemos que aceptarlo, y tenemos que hablarlo como lo decía Juan Diego: búscate a otro, le decía así a la Virgen, búscate a otro, porque yo no soy nada ni nadie. Búscate a otro, porque yo soy cola, soy ala, soy mecapal, soy parihuela. Yo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mandar ni de mí detenerme allá donde me envías, Virgencita mía, mi chiquita, mi niña, mi socoyotita. ¡Te equivocaste! ¡Te equivocaste! No soy nadie, no soy nada. Y cuando ves y cuando escuchas y cuando reflexionas en lo que le dice la Santísima Virgen de Guadalupe a Juan Diego, tengo a muchos, mi niño, mi socoyotito, tengo a muchos que pueden cumplir mi voluntad, pero es necesario que seas tú, personalmente. Y le dice la Virgen de Guadalupe como te dice a ti: por eso te pido, te ruego, te suplico, socoyotito mío, mi chiquito, por eso te pido, te suplico que tú seas mi intercesor. A mí esto me duele mucho, voy a ser sincero, me duele mucho, porque la Virgen de Guadalupe podría haberse aparecido directamente con el obispo, o con un sacerdote, con un fraile. No, ella quiso a un laico humilde, sencillo. Ella quiso a Juan Dieguito, y le pide, le suplica que sea su intercesor. Y vas entendiendo cómo Dios actúa, porque si bien la aparición de la Virgen de Guadalupe es la respuesta a lo que pedía el obispo, si Dios no provee, con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente, y viene Jesús mismo en el inmaculado vientre de ella, de su madre. Pero tienes que ser tú, le dice la Santísima Virgen de Guadalupe. Tienes que ser tú. Dios actúa con sus manos misericordiosas, y esas manos misericordiosas son ustedes. Son ustedes. Claro que Dios actúa, pero actúa de esta manera, tocando el corazón,
llegando hasta el corazón y poniendo a Jesús en él. Ella hace esa perfecta inculturación y desde el principio lo intuye Juan Diego. Cuando en este cerro muerto, árido, pedregoso, como tantos corazones fríos, de piedra, que no saben amar, que no saben palpitar en ninguna solidaridad con nadie, que están muertos al amor. La Virgen de Guadalupe sabe poner flores, vida en ese cerro. Vas entendiendo cómo desde el principio Juan Diego intuye esto cuando dice: ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados, en la tierra de las flores, Xochitlalpan, en la tierra del maíz de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Y es cuando escucha su nombre, Juanito, Juan Dieguito, y sube. Y es cuando se encuentra con la Madre de Dios. Jamás imaginó que la Madre de Dios, como ella misma ella misma se identifica: soy la madre de Tloque, Nahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicagua, Tlaltipaque. Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, del dueño de la cercanía, de la inmediación, del creador de las personas, del dueño del cielo y de la tierra. Nunca se imaginó que lo que le iba a pedir era una casita sagrada exactamente donde tú estás sentado. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Él que es mi mirada misericordiosa, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Con el verdadero Dios y Señor se ahuyenta cualquier idolatría que no existe, que es el diablo, que es Satanás. Con el verdadero Dios y Señor no pueden estar ninguna idolatría. Ya no es el miedo, no es el terror lo que te mueve, lo que mueve tu corazón. Es el amor de Dios que ha tomado la iniciativa, que en un momento tan dramático Él ha querido venir directamente a través de la Virgen de Guadalupe, desterrando el mal, venciendo al mal. No cabe ningún miedo, ningún terror. Vas entendiendo que el oro, el sexo, el poder, la fama no es la meta de tu vida, no es el destino de tu vida. Vas entendiendo que es el amor, la misericordia. Ella lo dijo: Él que es mi mirada misericordiosa, Él que es mi auxilio, Él que es mi Salvador. Nunca se imaginó Juan Diego que cuando la Virgen de Guadalupe le pidió esta casita sagrada era para manifestarlo a Él. Algo tan grande, tan maravilloso, el lugar de residencia de Dios mismo. Jamás imaginó este indígena que él fuera el portador de este mensaje. Y todavía más, porque ahí le dijo la Virgen de Guadalupe que en esta casita sagrada es su madre. Se lo dijo ella: soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno.
y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que me busquen, los que a mí clamen, los que confíen en mí. Nunca se imaginó que lo que está pidiendo la Virgen Santísima de Guadalupe es donde habita Dios, y no solamente eso, donde habita ella, la madre de todos nosotros, porque todos nosotros somos familia de Dios. ¡Qué cambio de mentalidad! No es el miedo, no es el terror, es el amor de tener nada menos que la madre de Dios es mi madre, y que gracias a ella nos integramos todos como familia. Nunca se lo hubiera imaginado. Y todavía más la Virgen de Guadalupe se lo dice, que quiere esta casita sagrada para escuchar su tristeza, su dolor, para remediar todas sus penas, sus miserias, sus dolores. Mi hijo, mi hija, que me estás escuchando, el mundo puede cambiar si entendiéramos que somos de Dios, que Él es nuestro Salvador y Redentor. Si entendiéramos que no hay miedo, no hay temor, que María, la Madre de Dios, es mi madre, y que con ella todos somos hermanos, y que ella viene a escuchar y a remediar todas nuestras miserias, nuestras penas, nuestros dolores. El mundo cambiaría, mi hijo, mi hija, pero ese mundo tiene que cambiar desde tu corazón. Un corazón árido, un corazón frío, un corazón que no palpita ya con el mismo amor de Dios. Y ahora entiendes las palabras de la Virgen de Guadalupe. En esta Cuaresma, que es donde tienes que cambiar de vida, tienes que poner en tu corazón a Jesús para que vuelva a palpitar. Cuando Juan Diego estaba sumamente triste, sumamente angustiado, porque se iba muriendo su tío anciano, que significa su pueblo, la sabiduría, el gobierno, aquel que es la raíz del pueblo, el anciano, se está muriendo. Y corrió por un sacerdote para que lo preparara a bien morir, te recuerdo. Cuando Juan Diego le quiere evitar a la Virgen de Guadalupe porque tenía prisa por ese sacerdote, ir por ese sacerdote que su tío nada más lo estaba esperando antes de fallecer, antes de morir. Juan Diego le da la vuelta al cerro porque no podía atender a la Virgen, te recuerdo. Y cuando la Virgen de Guadalupe con Jesús en su inmaculado vientre baja y lo ataja, le dice: ¿qué pasó, socoyotito mío? ¿Qué sucede? Y Juan Diego le dice las palabras más terribles. Todavía Juan Diego no alcanza todavía a entender y abrir su corazón. Cuando le dice Juan Diego: un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir. Pero niña mía, para eso nacimos. Vinimos para esperar el trabajo de nuestra muerte. A eso vinimos, niña, a esperar el trabajo de nuestra muerte. La Virgen de Guadalupe todavía en ese momento le tiene que poner en su corazón: no tengas miedo, socoyotito mío, mi chiquito, mi niño, no me llore, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría?
¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Y esas palabras en primerísimo lugar se los dijo a Juan Diego. Después le dirá lo del tío, pero en ese momento se refiere a Juan Diego. No tengas miedo. Cuaresma, tiempo del cambio del corazón. Pero no es un cambio a no sé dónde, cuál es la dirección. Es un cambio vital. Poner al verdadero Dios y Señor en tu corazón. Antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, la situación estaba terrible, como te la he mencionado. Después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, se convirtieron en masa millones y millones y millones y millones de indígenas. Captaron esas palabras, esa voz, esa experiencia de cercanía con la Virgen Santísima de Guadalupe, quien les traía a Jesucristo nuestro Señor, y puso a Jesús en el corazón, y cambiaron totalmente de vida. En pocos años millones de indígenas se convirtieron. ¿Quieren una muestra? Vean el atrio actualmente, vean el atrio de aquí del santuario. Peregrinos y peregrinos y peregrinos, es el santuario más visitado del mundo entero, porque intuyen el inmenso amor de Dios en el corazón de esta persona que eres tú, que eres tan valiosa. No estás hecho para la muerte, no estás hecho para la destrucción, no estás hecho para el crimen, no estás hecho para la venganza, no estás hecho para el asesinato, estás hecho para la vida eterna. Tú estás hecho para la vida eterna. Dios te ha creado para la vida eterna. Dios mismo ha entregado su propia vida en una cruz para que nosotros tuviéramos vida. Dios mismo en esa cruz nos ha entregado a María, su madre, como nuestra madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es un momento de bendición. La Cuaresma es un momento de bendición, un momento en el cual te arrepientes de haber puesto tu corazón en diablos, en demonios, en Satanás, en el dinero, en las drogas, en la criminalidad, en el secuestro, en el odio, en los celos, en las envidias, en la mentira, en el engaño. Quitar todo eso del corazón, eso que petrifica tu corazón y que no lo deja amar. Es poner al verdadero Dios y Señor en ese corazón y latir con su amor, con su misericordia, con su piedad. Latir juntos porque somos familia, somos hermanos de Dios. Por eso la Virgen de Guadalupe lo dijo tan claro a Juan Diego: quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Hermanos míos, no dejemos pasar este momento de bendición, no dejemos pasar este tiempo de conversión. Podría ser demasiado tarde. No dejes pasar este momento de conversión. Empieza a palpitar con el mismo amor de Dios a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, porque ustedes son esas manos misericordiosas de Dios para el mundo entero. El Papa
Benedicto XIV en 1754 lo dijo: Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva nuestra Iglesia Católica! Que Dios los bendiga mucho. Que sea un momento de bendición. Aplauso a la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe, a ella, nuestra Madre, a ella que nos trajo al Salvador. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré, cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra, hoy es